ocasión pasada me mencionó Josué que habías tenido un problema, entonces dije, bueno, por mí no hay ningún problema. ¿De Sí, acuerdo? profe. Sí, estoy. Bueno, chicos, ¿vamos bien? Sí, Bueno, Sí, profe, buenos días, profe. Reportándome, hola, reportándome. Presente. Josué, bien, órale, andas muy rockero el día de hoy. Bueno, Ah, sí, hoy ahí la la, tengo nomás de... la sesión pasada, terminamos de ver con Josué el tema de los delitos que iban a ser en contra del Estado. Entonces, vimos el tema de traición a la patria, el tema del sabotaje, el tema del terrorismo y delincuencia organizada, que bueno, ese es un tema muy extenso sobre ese delito porque, bueno, como vimos en la parte final de la sesión, incluye muchas conductas, incluye el tema del secuestro, del narcotráfico, del tema del robo de hidrocarburos, el tema de la trata de personas, el tema del contrabando, el tema de la defraudación fiscal. Son muchos delitos en realidad que consisten y van a converger en el encuadre de lo que hoy conocemos como delincuencia organizada. Entonces, es un tema bastante extenso y de hecho yo creo que es el delito que con mayor frecuencia se ha estado ocupando dentro del territorio nacional. Aunque, para ser sincero y de manera clara, hay otro más, el tema del enriquecimiento ilícito, que también entra dentro del catálogo de delincuencia organizada. Es muy amplio. Hablar de delincuencia organizada no solamente es decir, pues narcotráfico, no. El Código Penal Federal, como lo vimos en la sesión pasada, establece muchas conductas, ¿no? A pesar de que cada una de ellas se tipifica de manera particular. ¿Y a qué me quiero referir con esto? En el tema de la defraudación fiscal, eso viene en el Código Fiscal de la Federación. Actualmente ya lo reformaron, a mí me gustaba más cómo estaba anteriormente, pero actualmente establece dos tipos de delitos, el Código Fiscal de la Federación. Es algo curioso también, los delitos fiscales no vienen en el Código Penal, sino vienen en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, esos dos delitos son la defraudación fiscal y el tema del contrabando. Eh, ¿Cuál es la definición como tal? El contrabando básicamente es cualquier mercancía que entre dentro del territorio nacional y que no pague impuestos. ¿De acuerdo? Eso es contrabando. Puede ser artículos electrónicos, puede ser ropa, puede ser joyería. Todo lo que no pague impuestos es contrabando. Incluso también la ropa pirata, todo eso es contrabando. Es más, por ejemplo, también el tema por ejemplo, de los discos, o hoy lo que conocemos como piratería, en cuanto al tema de los discos piratas, música, películas, todo eso sigue siendo delito de contrabando. Entonces, esa es una forma de modus operandi que hoy conocemos como delincuencia organizada. Y después tenemos a la defraudación fiscal. La defraudación fiscal consiste, entre otras cosas, en dos conductas primordialmente. En no pagarle impuestos al Estado a pesar de que estés trabajando, eso es defraudación fiscal. No pagar impuestos al Estado a pesar de que estés trabajando. Y dos, el pagar impuestos, pero no real a lo que estás percibiendo. Es decir, que estás facturando más de lo que estás pagando de impuestos. ¿Vamos bien? ¿Eso cómo es eso, profe, de facturar más y de lo que pago impuestos? ¿Cómo es eso? Sí, o bien estás trabajando o estás generando más dinero y no estás pagando impuestos. Por ejemplo, yo a lo mejor puedo decir que tengo un negocio de tortas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, de ese negocio de Ajá. tortas, tengo mi contador y declaro mensualmente mi negocio. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparte de ese negocio de tortas, en este caso, tengo un bazar, por ejemplo, tengo una compra-venta de cosas, ¿no? Ropa, muebles, zapatos, lo que sea, aparatos electrónicos, lo que sea.
Pero del bazar no le estoy pagando impuestos al fisco, porque para el fisco ese negocio no lo tengo yo. Ah, Cuando en realidad sí estoy ganando dinero de ese negocio. Entonces, esa conducta hoy la conocemos como defraudación fiscal. Te pago impuestos, pero no reales, no los que debería de estar pagando. mm. O sea, un ejemplo, a ver, profe, este es real. Tengo una hermana que tiene una papelería, entonces saca copias, hace engargolados, vende yures, gomas, colores, lápices, papel, crayolas y así. Es papelería. Eh, Costura los libros y eso ahí en Puebla. Pero a la misma par de ahí, al lado, tiene tiene también artículos de limpieza y tiene artículos también de, de ferretería, como es tubos de cobre, tubos de PVC, de codos, tés y así cosas, pegamento de la ferretería. Ahí ella paga impuestos por la tienda, digo, por la papelería. Pero entonces ahí está habiendo una defraudación fiscal, por lo que yo le entendí el ejemplo que puso. A ver, otra vez ponlo en el contexto, José, porque como que no te explicaste. Ajá, Bueno, ajá, es que tengo, por ejemplo, un conocido. Este conocido tiene una papelería y al entrar, pues tiene uno también, saca uno copias, vende todo lo que es artículos de papelería, pero en el mismo local, hay una puerta y tiene también ahí artículos de fontanería, de ferretería y artículos de limpieza, pero ella vende y ella vende, si ya la gente de por allí ya sabe. Entonces cuando paga su pequeña contribución al Estado, es una papelería. Ahí, ¿qué se puede decir? Es lo que dice usted de defraudación fiscal. Bueno, ahí en ese caso, si declaras solamente lo de la papelería, entonces sí hay defraudación fiscal, porque está vendiendo otras cosas y no se está reportando aquí. Está vendiendo oiga, otro profe, giro, otra. Ajá. Así es, Sí, Josué. Marisela. profe, podría ser, por ejemplo, en una empresa que eh, tus entradas, algunas las facturas y otras las haces por recibos nada más. Entonces eso también es evadir impuestos, ¿no? Porque solamente estás declarando lo de facturación, pero los recibos no los metes. Si solamente está facturando la pura facturación, o sea, está declarando la pura facturación, entonces sí hay defraudación fiscal. Okay. Pero si está, porque a veces así pasa, muchas empresas te declaran lo que facturan más lo que no facturan, eso lo declaran en la declaración, entonces ahí no hay defraudación. Pero si solamente declaras lo que estás facturando y lo que vendes en efectivo no lo declaras, pues entonces sí hay defraudación. Sí, es que, por ejemplo, estaba en una empresa de cámaras donde se recibía, digamos, 100,000 pesos mensuales, pero el 40% se facturaba y el 60% se daba solamente recibo. Y el contador solamente metía las facturaciones y para no pagar impuestos también metía gastos pero nunca enviaba, bueno, declaraba los recibos. Pues yo sentía que era declaración fiscal. O hacía facturas y de grandes cantidades y luego ¿cómo le dicen? Las daba de baja. También eso era defraudación fiscal, ¿no? Es O sea, que si les das de sí se baja hacía. quiere decir que cancelaste como tal operación. No, pero sí se recibía, o sea, lo hacía entre amigos, empresarios. Sí hacían el trato, venio, pero daban de alta la factura y luego la daban de baja. Yo escuchaba el contador que decía, para no pagar tanto impuesto, lo hacían como que así, como que no se había hecho la transacción o el Cancelaban. ajá,
Ok, bueno, pues son prácticas que se van llevando a cabo y que de alguna forma pues sí generan o sí invocan el hecho de que pues de que realmente se tenga una defraudación de esta naturaleza. La verdad es que es cruel cuando hablamos acerca de estos delitos porque aparentemente no son complicados, pero la realidad es que sí son complejos. Ahora, hay otra figura que hoy se incluye en la defraudación fiscal y que anteriormente el Código Fiscal de la Federación la tipificaba como otra parte. Y esa me refiero a la discrepancia fiscal. ¿Y en qué consiste la discrepancia fiscal? Pues consiste cuando tienes gastos mayores a lo que estás declarando como ingreso. ¿Cómo el fisco se da cuenta que tienes gastos mayores a lo que estás declarando como ingreso? Si tú ganas 5,000, pero estás gastando a tarjetas de crédito 50 o 60,000 pesos, el fisco va a decir, aquí hay una discrepancia fiscal. Porque por una parte me dices que gastas 5,000, pero las tarjetas de crédito me están reportando que estás teniendo gastos arriba de 20,000, 30,000 pesos al mes. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuando tienes más gastos que ingresos o viceversa? Así es, cuando el fisco se percata que tienes más gastos que ingresos. Ok. A esto se le llama discrepancia fiscal. Que no hay una concuerda, ¿no? Sí, en efecto, no hay un empalme entre, imagínate, tú dices que ganas 5,000 y de repente vas a Palacio de Hierro porque hay venta nocturna y te gastas 60, 70,000 pesos en tarjetas de crédito, pues el fisco va a decir, oye, aquí no hay como que un equilibrio entre lo que estás reportando y lo que estás gastando. Pero se puede decir que me lo regalaron. No. Pues también te va a decir la autoridad, te voy a regalar unos años en prisión. ¿A poco, profe? No, me echaste miedo, ¿sí? Así es. Bueno, pero puedo decir que una, es una herencia de mi mamá que murió, de mi papá que murió y me dejó una lana. No. Si tú recibes herencia, tienes que declarar el monto de la herencia ante el fisco también. Es como cuando Bueno, los presidentes o gobernadores dan sus bienes, ¿no? Y ya después de que ya están gobernando, es por eso que los cachan, ¿verdad? ¿Es correcto? oiga, profe. Bueno, pero Dígame. puedo decir que es que yo soy pastor entonces de una iglesia y mis fieles me regalan dinero. ¿No? ¿No lo engaño al fisco? El dinero religioso también se fiscaliza, Josué. O sea, bueno, oiga, Bueno, te lo digo porque este, yo trabajo para un despacho de una iglesia. No trabajamos de manera directa porque no recibimos sueldo ni nada. Simplemente cuando hay saturación en los asuntos que ellos tienen, nos llaman a nosotros como despacho anexo. Entonces ya negociamos el tema de los honorarios y ya entramos a los pleitos. Entonces, en esos asuntos, a veces me ha tocado ir a México cuando hay problemitas que en donde no pueden ir ellos y nosotros pues tenemos que ir a veces a Ciudad de México, precisamente para ver el tema de las fiscalizaciones y las iglesias fiscalizan, están obligados a fiscalizar. bueno, pero ¿y cómo? No, es que sí van a cachar cuando compre, ¿verdad? Pues sí, pero ¿por qué quieres llevar a cabo este delito, Josué? ¿Por qué quieres ser discrepante fiscal? No, pues es que para aprender, porque si no aprendo, no, no hay manera, pues también, o sea, No, pero todos no tienen que necesitas aprender reportar. en base a la práctica. Pues bueno, yo he escuchado a los jefes de que sí, el gobierno se pasa, no lo hacen en mala fe, sino que el gobierno se pasa como ellos los tienen cautivos,
les cobra tanto que a veces ellos ya no tienen tanto, y también los montos que perjudica a los trabajadores, porque gracias a tanto impuesto, pues prefieren ya no contratar tanta gente o a veces mejor se dan de baja y eso no piensa el gobierno. Entonces, para apoyar familias, prefieren darle ese dinero a los trabajadores que dárselo al gobierno. Es lo que yo, la mayoría de empresarios. Pero ese tipo de cosas son diferentes al tema de la discrepancia fiscal. Aquí de lo que se trata es que no seas notorio en cuanto a los gastos, porque obviamente, por ejemplo, si gastas 10,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, estás declarando que ganas 10,000 pesos al mes y de repente te compras un automóvil de más de $500,000 de pesos, o sea, ahí es donde viene la discrepancia, no hay un acorde al salario y el gasto que estás teniendo. O sea, es de no demostrar que eres, bueno, no ser presumido, ¿no? Y los delitos en estos, O sea, en la materia fiscal pueden ahondar hasta los 9 años, 10 años de prisión. Por eso cuando el fisco te dice, ponte a mano conmigo, o sea, págame los impuestos, hazlo, porque si no también después te va a cobrar. Oiga, profe, ¿y esos son los famosos, bueno, ¿cómo les llaman? Ladrones de cuello blanco. ¿Cómo? Les llaman así. ¿Esos son los que les llaman ladrones de cuello blanco? No, los ladrones de cuello blanco, eso como tal no es delito, simplemente es Son un político. es una cuestión, es una práctica política. Pero cuando hablan acerca de ladrones de cuello blanco, son aquellos que obtienen lucros haciendo pasar las cosas como legales. Ajá. Para eso se necesita también poder, para poder caminar por esas ramas, porque... En efecto, pues, o sea, no lo haces de manera particular, sino que te aprovechas de recursos públicos para sacar un beneficio. O, en teoría, otorgando un servicio, que al final, a lo mejor lo das, pero no en las condiciones que se pactaron originalmente. O bien no lo das. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas este tipo de delitos. El gobernador Barbosa, aquí en Puebla, mencionó apenas que en el gobierno de Moreno Valle se pagaron la construcción de 70 escuelas. 70 escuelas. Se pagaron a empresas constructoras. ¿Y saben qué pasó con las escuelas? Nunca se construyeron y el dinero ya estaba pagado. Ya me había asustado porque yo creí que ya estaba ciego, ya no miraba escuelas. A eso se le llama. Ciego están las escuelas. Que eso en realidad el delito sería corrupción. O sea, ese delito es corrupción. Pero digamos que de manera fáctica le llamamos delincuentes de cuello blanco. Porque los ves decentes, pero en realidad no son tan decentes. Son ratas. Es muy interesante su materia, profesor. ¿Por qué? Porque pues conoces muchas cosas. Perrona la materia, es bien bonita. Yo me gusta su materia. Qué bueno que les agrada, chicos. Pero bueno, son cosas que de alguna forma se van regulando. Como les decía, esos son los delitos en materia fiscal. Esta discrepancia fiscal actualmente ya no está catalogada como discrepancia. Ahora entra en el delito de defraudación fiscal. Entonces, la defraudación fiscal se puede conocer por dos cosas. Uno, por hacer una discrepancia fiscal, o bien por no pagarle los impuestos que originalmente le deberías de estar pagando al fisco. Son dos cosas. Y la tercera, va una tercera, lo que conocemos como evasión fiscal. ¿En qué consiste la evasión? Cuando estás trabajando y ahí sí de plano le dices al fisco, no estoy trabajando. Y como no estoy trabajando, no te pago impuestos. Me declaro en quiebra rota, en bancarrota. No, eso ya sería otra cosa, Josué. Simplemente estás trabajando, estás teniendo ingresos, pero esos ingresos no se los declaras al fisco. Por ejemplo, evadir impuestos. Y no me doy de alta. ¿Cómo? Si tengo una tienda y no me doy de alta. Eso es evasión fiscal, exactamente.
Yo tengo un puesto de chile atole, Ajá, ¿y qué pasa? de elotes y esquites. También estoy evadiendo impuestos. Profe, profe, Ya ves lo que hiciste, Josué, ya se salió la... Me marcó un error ahí. ¿Ya me escuchan? Ya, profe. yo sí lo escucho. Bien, ahí me sacó tantito por unos momentos ¿Qué pasó? la red, no sé qué pasó ahí, pero miren, hasta estoy reportando el incidente. Eh, Ahí. Ajá. No, son errores que se van teniendo, ¿no? Pero bueno, ya está reportado. Ahí no sé qué pasó, pero se cortó la red. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Eso es básicamente son los delitos en materia fiscal. Tenemos a la discrepancia, a la evasión y a la defraudación fiscal y el delito de contrabando. Entonces, esos son los delitos en materia fiscal que pues se están recurriendo, ¿de acuerdo? Y meterse en problemas con el fisco es complicado. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, ahora profe. vamos a ver los delitos que hoy atentan contra la vida. Vamos a ver esa clasificación de delitos que también son complicados. Vamos a ver el tema del aborto, el tema del homicidio y el que creo que más ha dado de qué hablar es el tema del feminicidio. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Y bueno, vamos a ver esta parte. Ya pueden ver el código. El código que voy a ocupar, chicos, es el código federal. Entonces, si ustedes quieren revisar los códigos estatales para ver cómo cambian, lo pueden hacer. Obviamente sí van a cambiar en algunas cositas, pero bueno, no van a ser de manera totalitaria. Y bueno, como les digo, este es el código federal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ay, pensé que ya se había perdido otra vez la señal. No me espanten. Bueno, entonces vamos con esta clasificación de delitos que ponen en peligro a la vida. Y tenemos al delito del homicidio. Dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y ya, no lo maneja de otra manera. Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infringe el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes. Primero, que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la lesión y que no pudo combatirse ya sea por incurable, ya por no tenerse alcance a los recursos necesarios. Ahí viene el homicidio. El 2 se deroga, el 3 que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales. Cuando el cadáver no se encuentre o por motivo no se haga la autopsia, bastará con que los peritos, en vista de los datos que obren de la causa, declaren de la muerte que fue resultado de lesiones inferidas. Siempre que se verifiquen las tres circunstancias del artículo anterior, se tendrá por mortal una lesión cuando se compruebe, 1, que se había evitado la muerte con auxilios oportunos, que la lesión habría sido mortal en otra persona y que fue a causa de la constitución física de la víctima o de las circunstancias en que recibió la lesión. Ahora ven el parte. No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera
en el que la recibió cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual no haya influido. Por ejemplo, en esta parte, en el artículo 305, si yo tengo diabetes y a lo mejor de repente me acuchillan, ¿de acuerdo? Y voy al hospital y en el hospital tengo un paro cardíaco o un paro diabético, así les llaman paros diabéticos cuando la glucosa se sube de manera elevada. ¿Qué es lo que pasa? Muero. Bueno, ahí como tal, ¿qué va a pasar? No se le va a declarar el delito de homicidio porque no morí por la cuchillada, no, por la puñalada que me metieron, sino morí porque mi diabetes hizo que se descontrolara el cuerpo y de ahí es donde yo fallecí. Y obviamente la diabetes ya la traía de años atrás. Vamos bien. Entonces no cuenta que te hayan matado. Vuelvo a repetir, ahí no hay muerte como tal, porque morí por el tema de la diabetes, no morí por la puñalada. Ok. Si hubiera muerto por la puñalada, entonces sí sería homicidio. Profe, está complicado ahí, ¿no? Pues es complicado, pero a veces llega a pasar, aunque son pocas las veces. Porque ahí hay como una laguna. Porque qué tal si, pues sí, ¿Por qué? porque dice que no se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual no se haya influido. ¿Es O bien la correcto? lesión se hubiera agravado por causas posteriores. Pero pues si estaba enfermo de azúcar, entonces no murió. Si no murió de azúcar, si sí murió de la lesión, ¿por qué no cuenta pues con este artículo? No, ahí sí va a contar, Pero se tipifica como lesión nada más. así es. No se tipifica como lesión. Aquí lo que deben de ustedes de estar pendientes es del efecto que va a tener la lesión. Si yo a lo mejor te lesiono y eso te causó la muerte, esa lesión te causó la muerte, es homicidio. Si yo te lesioné, pero mueres por otra cosa que no haya sido por la lesión, entonces no se tipifica como homicidio, simplemente como lesión. Es una lesión. No murió, entonces no es homicidio. Ya. Ahora sí, ya. Ahí, Marisela, Profe. ¿queda claro? Sí, profe. Ok, Sí, ya lo entendí bien. ok. El 307 dice, al responsable de cualquier homicidio simple e intencional que no tenga prevista una sanción especial en este código, se le impondrán de 12 a 24 años de prisión. Esa es la pena, de 12 a 24. Si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su autor de 4 a 12 años de prisión. Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de 2 a 8 años de prisión. Entonces, riña es cuando hay una bola y le pegan a una persona y entre todos lo matan, se les tipifica de 4 a 12 años. Y si es en duelo, recuerden que es en duelo cuando ya de manera particular dos personas se golpean y uno pues literalmente provoca la muerte del otro, entonces ahí serán 8 años de prisión. Ahora fíjense, además de lo dispuesto en los artículos 51 y 52, para la fijación de las penas dentro de los mínimos y máximos anteriormente señalados, se tomará en cuenta quién fue el provocado y quién fue el provocador, así como la mayor o menor importancia de la provocación. Ahora, este es un delito que mucho ha pegado en realidad hoy a la gente con el tema de delincuencia organizada. Tenemos homicidios dolosos, es decir, intencionales, con muchísima frecuencia. Y el gran problema ahora es que no solamente, pues no solamente las pequeñas personas están cometiendo el delito, sino que hoy cualquier persona está cometiendo el delito y pues que lo que es lo que estamos teniendo, pues que básicamente hoy tengamos un mar de sangre en el país. No sé si han revisado la tasa de homicidios de dolosos en el país. ¿Cuántos homicidios se han cometido?
¿Eso dónde se ve, profe? Ahorita si quieren lo ponemos aquí. Es como revisar que la... Sí, es lo que estoy buscando. Vean, ya lo tengo aquí. Ya lo estoy compartiendo y estamos buscando aquí el índice de homicidios en México. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí defunciones por homicidios de acuerdo al INEGI. Esta es la de 2019 y esta es la de 2020. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ejemplo, en 2019, vamos a ver. En 2019 se murieron entre el año 2018 35.964 personas, solamente por el tema de homicidios. Para que se den una idea de cuánta gente muere en el año. Ahora, si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de cuáles son las muertes de homicidios desde 1990 a 1919, pueden ir aquí a verificar cuáles son las características de la defunción, municipio, y las características del fallecimiento, si es hombre, si es mujer, si estaba casado, si era mexicano. Pero bueno, vean cuánta gente está muriendo hoy en día. Ahora, ¿por qué digo que es un delito que está quejando a nosotros? Porque con mayor frecuencia las personas hoy en día matan a una persona sin ningún tipo de temor. Y eso es lo preocupante. Y digo preocupante porque está generando una escalada de violencia bastante fuerte. Y miren lo que vamos a poner aquí. Ahorita les voy a poner una declaración de un delincuente que pertenecía al antiguo cártel de los Ventral Leiva. Actualmente ese cártel está prácticamente extinto. Pero bueno, me gustaría que vieran cuántos homicidios relata él. Ahora, normalmente, por ahí de los años 70, 80 y antes, por ahí de los años 70, 80, una persona que ya era muy mala llegaba a la cárcel por 4 homicidios. 4 homicidios. Y ahorita quiero que vean cuántos declaran estas personas al decir a cuánta gente mataron. ¿Cuál es su nombre? Oscar Osvaldo García Montoya. ¿Cuántos años tienes? 36 años de edad. ¿De dónde eres originario? De Guasave, Sinaloa, criado en Los Mochis. ¿Cómo te dicen? La mano con ojos. ¿Para qué organización trabajaste? A lo del Tren Leiva. ¿En qué área trabajas? ¿O qué zona? Zona de lo que viene siendo Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán, Tultitlán, Huixquilucan, estado y Distrito Federal parte. ¿Cuántos domicilios tuviste en los últimos 6 meses? Tuve 3 domicilios. ¿En dónde? Uno estuve por la calle Piñón en Naucalpan, otra por la Luis Cabrera y la que está por Becal en Tlalpan. En Naucalpan estuve en otros 2 domicilios, más ahí por la Ciudad Brisas. ¿En dónde empezó tu actividad? Ahí en Lázaro, Michoacán, Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Quién te jaló? El R. Ahí en Michoacán, ahí en Cihuatanejo, ahí fue la primera que lo vi. Lo que pasa es que cuando ya estábamos ahí, fuimos a pelear a Lázaro Cárdenas, ya nos regresaron a todos, todavía no está bien clasificado a la gente, sino que ya cuando llegamos aquí, entonces dijeron, bueno señores, esto no salió, el que se quiera ir que se vaya, y el que no, pues que se quede a trabajar. ¿Y tú te quedaste a Yo me quedé a trabajar. ¿Con quién? Pues, con Raúl, y ahí ya me comisionaron allá con don Arturo, me comisionaron aquí en lo que viene siendo el Pedregal, y y ahí me iba yo allá a Cuernavaca con él, y así andábamos. Después de que ya antes de que falleciera don Arturo, a mí me comisionaron con la Barbie, y la Barbie muy poco tiempo estuve con él porque tenía su gente ya, y me mandó con el Indio. Entonces ya yo me quedé jefe de seguridad del Indio, de escoltas y de sicarios y de todo. ¿Te tocó participar en el tema de la marquesa? Porque ese tema lo manejó la oficina del INS. Sí,
Tú participas en el levantón, en el olivo, ¿no? Sí, en el olivo. Y en la ejecución de ellos. La ejecución yo no participé. ¿Por qué no participaste? Porque nomás nos quería matar uno. Uno, una persona era el que los ejecutó a todos. ¿Quién fue? Fue Raúl. Yo los acompañé a la marquesa. Era gente de confianza, pues, de ellos, y yo tenía que ir. ¿Y a ellos por qué los mataron? Pues, más que nada porque ya habían visto caras. O sea, ellos venían engañados también. Era gente inocente, era pura gente engañada. Ya habían visto caras. Ya habían visto las caras de uno, de mucha gente, entonces no podían dejarlos ir. Pues cuando agarraron al indio, pues ya me fui con la Barbie nuevamente. Y ya me quedé yo, Barbie ya me dejó encargado de la estructura que tenía el indio ahí controlando. ¿Cuál estructura tenías? Pues nomás tenía tu Huixquilucan. Nada más lo que tenía la zona de Huixquilucan y parte de Naucalpan ahí nada más tenía. En ese tiempo manejábamos como unos 25 halcones. ¿Y tenías el apoyo de la policía municipal en ese tiempo? En ese tiempo sí tenía el apoyo de la policía municipal porque yo no les pagaba. El Ricalde era un ex policía municipal de Huixquilucan. Esa persona trabaja directamente para el Pelacas. ¿A quién secuestró el Pelacas? Secuestró, parece, al varón del PAN, hombre, al Diego Fernández Ceballos. ¿Y tú por qué sabes que esta persona secuestró a Diego? Por la información que le digo, todo se entera uno de esto. Pues. Andan en la maña. Uno anda en la maña y uno se entera de todo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién no hizo esto? Todo se entera uno. Entonces, el Pelacas ahorita está en la organización de los secuestradores que opera el Pelacas y que siempre operados. Y que opera. Y son los que apoyan al hongo, el cartel del centro, financieramente. Cuando yo me quedé con la estructura, fue cuando ya agarraron al compadre, cuando ya Montemayor fue capturado, yo me quedé con la estructura. Entonces fue cuando el JJ me quería quitar todo, y después ya me quería quitar todo. JJ no está de acuerdo, que porque sé que todo eso era de su papá, siendo que esa persona nunca peleó, o sea, esa persona, el JJ nunca fue de pleito, nunca fue a pelear ni a Monterrey, ni a Tamaulipas, ni a Veracruz, ni a Guadalajara, ni Michoacán, ni en Guerrero, o sea, nunca peleó. Una persona porque era pegada a él, y él le dio esa zona, ese pedazo que él tenía, se lo entregaron como de cariño, se puede decir, de herencia, pero nunca peleó. No, él nunca peleó, o sea, él todo lo tenía a manos llenas. Y no, si yo no vengo de cortar chiles, yo vengo desde abajo, muy abajo. Entonces a mí no me gustan, más que nada, no me gustaban ese tipo de cosas. Yo también fui policía, fui militar, en Policía Ministerial en La Paz, y fui policía municipal en Los Mochis. Fui cabo, Infantería Marina, cuarto batallón de Infantería Marina en La Paz. Tuve 6 cursos, antibombas, curso antiguerra, fui capacitado para matar. ¿En dónde recibiste? En Guatemala. Sí. Yo soy Jaivil, una persona para matar, entrenada para matar y para sustentar la vida. ¿Cuántas ejecuciones has ordenado? ¿Ordenados? No ordenado. Creo que más de 300 ejecuciones. ¿Y cuántas tú has realizado? Otras 300. Voy a hacer una pausa y ahí viene la parte que yo les decía. ¿Cuántas muertes escucharon, chicos? 300. 300. Bueno, yo les decía hace un momento que los que cometían el delito de homicidio en los años 70, 80 era porque mataban 4 y ya en la cárcel eran ya personas muy respetadas, porque obviamente ya tenían un grado de frialdad bastante fuerte, por eso por eso ejecutaron a las 4 personas. Hoy en día ya no tenemos esa regla. Hoy mínimamente, de acuerdo al estándar, un reo entra confesando 50, 60, 80 homicidios. Es decir, hoy tenemos una violencia aún más extrema de lo que teníamos en años anteriores. Hoy la gente es muy sanguinaria. Y este delito de homicidio es el que más ha afectado al Estado mexicano, porque es el que más se ha cometido desde la época de Calderón hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy continúa, pero lo cierto es que los delincuentes cada vez son más agresivos y cada vez tienen un número mayor, pues, de tasa de homicidios por cometer. Entonces, es una situación bastante grave la que estamos teniendo, pero bueno, para que se den una idea,
cómo estamos llevando a cabo esta regulación. Y bueno, yo creo que en sus estados de la República, bueno, en el caso de Josué, pues bueno, el homicidio también es algo bastante frecuente en Tlaxcala, más que haya mucha gente en algunas comunidades o municipios, la gente no acostumbra a arreglar las cosas con policía o con abogados, sino que simplemente entre ellos se terminan matando, ¿cierto? Ajá. Aquí no hay que matarlos. Aquí no deben venir a matarlos, ellos solo se matan. Está como en Chiapas, también solitos se matan, los zapatistas solitos se mataban. Pues ahí para que se den una idea, bueno, ¿ustedes qué piensan de este tipo de personas que confiesan 30, 50, 80 homicidios? ¿Qué piensan? Pues yo creo, Fronte, en lo personal, que ya su alma es muy sanguinaria, definitivamente tienen ya una enfermedad, no, ya están locos. Entonces, lo más tristeza, o lo que da más tristeza es que ellos, pues, como que promueven, como que cuando hablan con la gente o la sociedad, las personas que los conocen, pues, como que son unos artistas del delito, como que es algo exitoso, como que es algo a imitar. Y los chamacos, los jóvenes de hoy, muchos imitan, aunque ni siquiera maten una cucaracha, pero tratan de imitar, no sé a qué se debe, por qué, pero como que eso fuera algo bonito, como que algo, quien debe 300 cabezas, pues es algo acá de una corcholata, ¿no? Una medalla, una presea, casi, casi un reconocimiento quisieran hacer la gente, porque pues ha matado mucha gente, es bueno ese. No, pues, ¿qué pasa en México? ¿Quién sabe? Pero mucha gente es muy violenta, muy sanguinaria, y hablo también de mujeres. En efecto, hoy las mujeres también, De mujeres también son sanguinarias, también son violentas y también son asesinas. Para mí sí son asesinas. ¿Cómo? Pues sí está muy bonita, está... Sí, pues sí, estará presentable, pero la verdad es una asesina. 3, 4, 5 abortos, ¿no ya es un asesinato? no, todavía no llegamos a esa cuestión, Josué. Ahorita vamos a ver el tema del delito de aborto también, pero no hemos llegado a esa parte. Estamos hablando de homicidio, no solamente de homicidio, cuando alguien le quita la vida a otra persona. Pues sí, está cañón México. Bueno, Pues sí, a lo que me referían que hoy las mujeres también matan, me refiero a que hoy también, cuando detienen a mujeres, confiesan que también torturaron, obviamente que mataron a personas, ya sea hombres o mujeres, y también llegan con índices de mortandad bastante altos. Una chica hoy más o menos el promedio de los homicidios con las que llega confesando son arriba de 10, entre 10 y 20 homicidios, una chica. Entonces, para que se den cuenta que hoy, pues no solamente es exclusivo de los varones, hoy las mujeres también pueden ser bastante sanguinarias a la hora de ejecutar a una persona. Te escucho, Marisela, ¿qué sentimientos te causa escuchar a alguien así? Pues mucha tristeza y coraje a la vez, porque desafortunadamente entre los que más mueren son inocentes. Y sí, ya es gente enferma, gente que pues le da igual, quiere obtener dinero y fama rápida. Y pues eso conlleva a que pues si ya mató uno, pues ya le da lo mismo matar 10, 20. Entonces ya es unas personas con la sangre totalmente fría. Así es, ¿no? Ya para matar a más de 300 ya estamos hablando de un índice bastante fuerte, ¿no creen? O sea, ya de un estado de conciencia o de inconsciencia, porque yo creo que estas personas, pues no logran tener la magnitud, pues de lo que conlleva el delito, ¿no? O sea, simplemente actúan, lo ejecutan y pues ya lo hice, ¿no? Y ahora qué, pues ya me da lo mismo. O sea, son personas que no tienen conciencia, ¿no? Ni siquiera del sentimiento o del sudor o del sufrimiento humano porque les genera placer
hay personas que les genera placer el hacerle daño a otras personas, ¿eh? Lo cual es muy extraño, pero es verdad. Y es algo que de alguna forma, pues no debe de representarse o no debe de generar, pues, este tipo de condiciones, ¿no? Es algo bastante triste. Ahora, fíjense, reglas comunes para el tema del homicidio y el tema de las lesiones, ¿no? Que también es algo importante. En estas cuestiones, por ejemplo, también habría que ver el tema de las agravantes. Por ejemplo, un agravante es cuando se tiene ventaja, ¿no? ¿Y qué se entiende cuando debemos de tener ventaja? Cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se haya armado. Por ejemplo, física, si yo peso 80 kilos y el que me mata a lo mejor pesa 100 o 120, pues ¿qué es lo que sucede? Hay una ventaja. No hay condiciones iguales. ¿Por qué? Porque obviamente el peso marca la diferencia en todo tipo, ¿no? En los golpes, en todo. Entonces, en el sometimiento incluso. Entonces, en ese sentido, ahí se entiende por ventaja que hay homicidio con un agravante que es ventaja, cuando se estipula que hay una ventaja física. ¿De acuerdo? 2, cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan, que eso también es ventaja, ¿no? Por ejemplo, si llegan a mi domicilio y yo tengo una 45 y de repente llegan con un cuerno de chivo, ¿qué va a pasar? Y yo llego a morir, el homicidio se llevó a cabo con la agravante de ventaja. ¿Por qué? Porque no tenía el mismo armamento que ellos tenían. 3, cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido. De algún medio, cualquier medio, por ejemplo, que te golpee con un artefacto y que a lo mejor ahí, obviamente, por el golpe ya no respondas de manera igual, viene una disminución de fuerza. 4, cuando éste se halla inerme o caído y aquel armado o de pie. Por ejemplo, también es algo importante. Supongamos que tienes una pelea y la otra persona se llegó a caer. Y en el piso tú lo agarras a patadas y lo matas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es homicidio con ventaja. ¿Por qué? Porque para que no fuera agravante, él tenía que estar de pie en las mismas condiciones que tú para poder, en este caso, fenecer. Pero si tú lo tienes en el piso y lo matas a patadas, es homicidio con agravante de ventaja. 5. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o persona menor de 18 años. Entonces, si es hombre y mujer, también hay un estado de ventaja. 6. El homicidio y las lesiones se ocasionan en situaciones de violencia familiar, que eso también es importante. Muchas personas llegan a cometer, pues, delitos de violencia familiar, ¿no? Cuando ya se exacerban o pasan diferentes situaciones que, bueno, hacen complicada la relación ante esta naturaleza. También viene la tipificación así. 7. Existe una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por discriminación. Que eso es básicamente que a lo mejor llegues a matar a una persona que a lo mejor tiene algún tipo de trastorno, alguna enfermedad clínica, ¿no? Un síndrome de Down, a lo mejor, no sé, a lo mejor un retraso mental, ¿no? Que recuerden que estas son condiciones psicológicas y psíquicas que sí se pueden determinar. Entonces, si tú llegas y lo ejecutas, también hay una vulnerabilidad en este caso. ¿Por qué? Porque no comprende el hecho y la persona que estás ejecutando a lo mejor no tiene la misma reacción como si fuera una persona normal. Entonces, en ese sentido, es como, pues bueno, se establecen las condiciones de ventaja. Entonces, sobre eso hay que tener también, pues, mucho cuidado. Ahora, también hay homicidios por razón de parentesco. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, conviviente, compañero o compañero civil, concubina, concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de que esa relación se le impondrá prisión de 30 a 60 años de prisión. Y bueno, yo creo que todos hemos escuchado algún relato por amigos o conocidos de alguien que mató a su mamá incluso por el tema de la herencia, por ejemplo, o que mató a su hermano también por el tema de la herencia. ¿Sí han escuchado estos casos? Sí, profe, casi me pasa. ¿Cómo? ¿Qué te pasa, Marisela? Me espantas. Porque una hermana me mandó a matar a mí y a mi hija para que se quedara con la casa.
¿Una Bueno, hermana que tuya? sí, una hermana, 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 hermana. hermana. Ujú. Por un pedazo de casa. ¿Es en serio, Marisela? Sí, profesor, por eso estoy estudiando, para aprender a defenderme, porque me ayudó Dios. Bueno, creo en él y eso me ayudó, porque contratamos 10 abogados, me gasté mucho dinero, me acusó de todo, incluso se golpearon, incluso pagaron para golpear a su hijo, acusándonos de todo. Y gracias a Dios, las mismas autoridades, qué bueno, se dieron cuenta y hasta ellas las denunció. Se fue hasta lo más alto. No, pues, no sé qué sentimiento, llegas a tener, pero bueno, me imagino que tú conviviste con tu hermana en la niñez y en la adolescencia, y como llegar a esto es como muy extremo, ¿no crees? Sí, demasiado, profe. Se sorprende uno de la capacidad o el cambio, porque dices, fui criado igual, fui pues nos enseñaron los mismos principios, los mismos valores, todo. Teníamos una educación tan, bueno, mi papá era súper, no era militar, pero parecía nuestra educación militar, como para el cambio, sí fue muy fuerte. Pues lamento mucho que te haya pasado una situación de esta naturaleza. Ahí se queda en el grado de tentativa, porque no lo lograron hacer. Sé que es tentativa. Sin embargo, pues bueno, el hecho de que lo haya mandado a hacer quiere decir que tu hermana, pues, no tenía escrúpulos, ¿no? No podré decir otra cosa. No tenía límites. La ambición le ganó y no había límites para eso. Sí, desafortunadamente sí. Me imagino que ya no tienes contacto con ella actualmente. No, destruyó toda mi familia y digo, seguiremos pagando hasta el final porque gracias a eso se presentaron muchas cosas, pero me entenderá que no quiero saber nada de ella. Entre más lejos, mejor. Sí, no lo entiendo. Pero bueno, el Código Penal tipifica esto y bueno, hay una pena mayor a las otras, como podrán darse cuenta, por el grado de parentesco, precisamente por el grado de parentesco es lo que hace esto. Ahora, creo que lo más común que me ha tocado ver en homicidios por relación de parentesco es entre cónyuges o concubinos, ¿no? Creo que es lo más común que me ha tocado ver a mí, que de repente el papá es machista o el esposo es machista y de repente quiere someter a la mujer y pues de repente no la puede someter porque la mujer también es opuesta, le pega y pues a veces esos golpes le provocan como tal la muerte y pues bueno, se tipifica como homicidio. O bien la mata en el momento, ¿no? Que también es algo bastante grave. O aquellos celosos extremos que pues le hacen daño a sus parejas por mundos imaginarios que tienen en la cabeza, la verdad, ¿no? Pero llega a pasar, llega a suceder en este caso, llega a pasar en este sentido. Entonces, por eso les decía, es como que lo más común que me había tocado ver, salvo ahorita lo que me estás comentando, que en el caso de hermanos, bueno, me había tocado ver que se pelearan físicamente, pero ya llegar a un grado de esta naturaleza, y como nos los comentas, bueno, no lo había visto hasta el día de hoy. Pero bueno, ahí está, también está el tema del delito de homicidio en razón de parentesco. Y algo muy importante también, derivado de las prácticas de homicidio, por ahí de los años 90, se empezaron a percatar que había apariciones de mujeres muertas en un estado de la República, que es Chihuahua, y para ser exacto es Ciudad Juárez. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues resulta que en aquellos años hubo un movimiento muy fuerte que le llamaron las muertas de Juárez y nunca se pudo esclarecer muchos homicidios. Sin embargo, después no solamente fue Juárez, sino después fue el Estado de México donde empezaron a aparecer mujeres y curiosamente de ahí emigra el fenómeno al Estado de Puebla. Fíjense, el Estado de Puebla en la época de Moreno Valle fue el que alberga este delito con mayor frecuencia, el tema del feminicidio. Y bueno, ¿qué es el feminicidio? Dice el artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y viene la parte. 1. Cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Entonces, si llegan a encontrar un cuerpo y tiene signos de violación,
pues es feminicidio, se considera como feminicidio. 2, a la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o de actos de necrofilia. Entonces, pues bueno, esto también es ilegal, ¿no? Aquellos que de alguna manera, pues llegan a cometer la necrofilia, tan solo celebrar un acto sexual con alguien que ya falleció me parece que es algo deplorable, pero hay personas que les causa excitación eso y lo ejecutan, y hay otras, por ejemplo, en el caso de las mutilaciones, hay personas que también les agrada, por ejemplo, tener cuerpos y excitarse con partes del cuerpo, un brazo, una pierna, algo en específico. Y, por ejemplo, en las redes de trata de personas, cuando uno investiga el tema del delito de trata de personas, muchas de esas chicas o chicos o hombres que llegan a morir, a veces los logran descuartizar y después los logran como embalsamar o disecar sus partes del cuerpo, y esas partes del cuerpo las venden para personas que obviamente tienen este tipo de filia, y esas personas las compran porque es el mercado ilegal, y les causa tener como momentos de excitación con estas partes del cuerpo, la cara, las manos. O sea, a mí me parece algo atroz, pero lo cierto es que el Código Penal lo tipifica porque sí es una práctica que se lleva a cabo. Entonces, dense cuenta hasta dónde puede llegar la mente humana, ¿no? Aquí vuelvo a repetir, a mí se me hace atroz esto, pero lo cierto es que muchos llegan a cometer este tipo de conductas. Aunque bueno, de acuerdo a la psicología y a la psicología criminal, nos dice que estas conductas son normales en un ser humano, pero que de alguna forma hay unas que se catalogan como legales y otras como ilegales. Eso es lo que dice la psicología y toda la cuestión médica o clínica. De manera personal, yo considero que estas personas no están enfermas, yo considero que están, en realidad trastornadas de la cabeza como para poder llegar a llevar a cabo un acto de esta naturaleza. Pero bueno, lo que yo diga no importa, al final de cuentas lo que importa es lo que diga la ciencia y el estudio clínico, y bueno, se trata ahora de que pues hay personas que llegan a cometer ese tipo de conductas. Yo no sé qué tanto tengan en la mente como para poder hacer esto, ¿no? A mí me parece algo completamente deplorable, pero pues pasa. No sé no sé qué piensan, por ejemplo, de estas personas que hacen eso. ¿Qué les causa saber de esto? Pues a mí en lo personal me da, pues como que miedo, digo, esta gente está loca. ¿Cómo hacer eso? Y más los que lo hacen, así como dicen, que los matan, los descuartizan, pues igual, ¿no? Tener un negocio de esos, pues sí es gente enferma, a mí me parece muy mal. Sí, es algo que yo no logro comprender, pero bueno, si el Código Penal lo tipifica es porque obviamente existen casos de esta naturaleza, ¿no? O sea, no lo está tipificando por pensar que en un futuro llega a pasar, no, lo tipifica porque hay personas que son gustosas de este tipo de prácticas. A mí me parece bastante, bastante deplorable, pero bueno. 4, o 3, perdón, existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Entonces, pues bueno, si hay figuras como acoso, figuras como violencia intrafamiliar, igual que el marido le pega a la chica, o bien que algún familiar también le pega a alguien, o escolar también entre las escuelas, porque a veces entre compañeros de trabajo, digo, en compañeros de escuela también llegan a tener este tipo de actividades o este tipo de actitudes, y pues bueno, si es que llegan hasta el homicidio, pues también se tipifica como feminicidio. 4, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Entonces, ¿aquí qué incluye? Si tú fuiste amigo de la persona que está fallecida y obviamente tú ejecutaste el acto, se tipifica como feminicidio. Si fuiste esposo, es feminicidio. Si fuiste amante o amigo con derechos, como ahora le dice la chaviza, ¿no? También se tipifica como feminicidio. Entonces, no importa en qué condición te encuentres, si hay una relación con la persona y tú la ejecutas, también se puede tipificar como feminicidio. 5, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso
o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Entonces, en ese sentido, pues también vamos a tener el delito de feminicidio. Es algo bastante, pues, bastante fuerte. 6, que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo de la privación de la vida, que eso también es otra forma de poder generar la figura del feminicidio, que entre otros casos es que, pues, obviamente la víctima, en este caso, haya sido privada de la libertad y después haya sido ejecutada, también se tipifica como feminicidio. 7, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Es decir, si tú la matas y después la expones a lo mejor en un parque público o la cuelgas de un puente, ¿no? Por ejemplo, también se tipifica como feminicidio. Ahora vean, a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. De 40 a 60 años de prisión. O sea, prácticamente vas a perder toda la vida. Pierdes toda la vida. En ese aspecto y en ese sentido. Es algo que de alguna manera conlleva la responsabilidad de llevar a cabo o ejecutar un acto de esta naturaleza. Es bastante grave, ¿no creen? De hecho, sí. Josué, ¿estás ahí todavía? Ya se fue a desayunar. Profe, estoy oyendo todo. Ok. ¿Qué piensas, Josué? ¿Has escuchado casos de feminicidio donde a lo mejor el amante se puso intenso y ya mató a la chica? Sí, y también las chicas lo matan. Ok, para ahí se tipifica como homicidio. Todavía no está tipificado como tal el delito, aunque sí hay una teoría que está hablando acerca de eso. Muchos, he aquí de decir algo, muchos piensan que es algo ridículo el tipificar el homicidio específico para hombres por razones de género. Pero hay una figura que se está configurando en la teoría que se llama virilicidio y precisamente consiste en lo opuesto, en generar, en este caso, la muerte del sujeto de una mujer hacia un hombre por cuestiones de género. Porque si bien es cierto que el delito de feminicidio, que ahorita es el que estamos viendo, tiene la razón de ser en base a un odio de género, porque hay varones que en realidad odian al género, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay personas que equivocadamente piensan, vuelvo a repetir, equivocadamente piensan que la mujer es inferior al hombre, lo cual es un completo error. Pero a veces este pensamiento de algunos varones piensan, ¿no?, que pueden no solamente discriminar o hacer menos a la mujer, sino que también llegan a pensar que ellos son los que deciden sobre si vive o muere, lo cual pues ya nos habla de un estado mental bastante equívoco de aquel varón que piensa ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo cierto es que pasa, y es por eso que, por ejemplo, ahorita que estábamos viendo el tema del Código Penal, lo tipifica. Por eso es que hace un momento mencioné, la fracción cuarta dice que haya existido el activo y la víctima relación sentimental, afectiva o de confianza. O sea, tú puedes ser esposo y si la ejecutas va a ser feminicidio. Tú puedes ser concubino y si la ejecutas va a ser feminicidio. Pudiste haber sido el amante y si la matas va a seguir siendo feminicidio. Pudiste haber sido el novio y si la matas sigue siendo feminicidio, porque como tal hay una relación estrecha entre las partes que de alguna manera, pues obviamente no se explica o no se logra comprobar algún tipo de razón del por qué le quita la vida, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso, el código en estas 7 fracciones, perdón, te establece varias formas de que se pueda tipificar como feminicidio. Y como podrán darse cuenta, es bastante extenso, ¿no? O sea, no es solamente el que le quites la vida a una mujer. Porque si tú llegas y le quitas la vida a una mujer, pues puede ser homicidio. Pero si se establece una relación en base a lo que estamos viendo en las 7 fracciones de hace un momento, es decir, que existe una relación previamente, que haya a lo mejor sido por una cuestión de necrofilia, así como lo dice la fracción 2, necrofilia, mutilaciones, degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, las lesiones, también es feminicidio, o la agresión sexual. Vamos, hay muchas condiciones que nos está estableciendo la fracción primera, la segunda, la tercera y la cuarta, pero al final de cuentas, cualquiera de estas te dice es feminicidio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y en la explicación, en base al contexto que hace un momento decía Josué, voy a quitar el tema del código.
Pero ustedes recordarán que muchos, por ejemplo, hablan acerca de la figura del virilicidio. Esta es una figura que actualmente no está tipificada, o sea, no existe en los códigos, pero sí se habla de manera teórica de poder tipificarla, de poder llevarla a los códigos. ¿Por qué? Porque así como estamos hablando de que existen mujeres que odian, digo que existen varones que odian a la mujer por el simple hecho de ser mujeres, también existen mujeres que odian al hombre por el simple hecho de ser hombres. Y de no, de eso. Ay, ya me cacha, ¿Cómo, Josué? Vendría ya siendo me como las ganó. feministas, bueno, las mujeres que Es ahorita que, hacen en contra profe, de los hombres, ¿verdad? tanto hay, tanto hay, tanto hay matriarcado como también hay machismo, tanto hay machismo, hay matriarcado. Ambas cosas, para mí, o en lo personal, ¿cuál es mejor? Para mí ninguna de las dos. Las dos son extremos, tanto el matriarcado como el machismo son extremos. Entonces, si entonces Claro. existe matriarcado, si existe feminicidio, también debería de estar, porque hoy por hoy, tipificado en el código, porque hoy por hoy también las mujeres pueden asesinar a un hombre y por celos, porque también tienen sentimientos, también tienen emociones, también son bien celosas, también revisan, entonces, igual que el hombre, y también pueden sentirse que el hombre no tiene derecho ni al aire que respira. Entonces, Bueno, si hay mujeres, pueden hacerlo. ok, Y sí debería, ya urge. voy a hacer referencia a la fracción primera del delito de feminicidio que habla acerca de el odio por razones de género. En realidad, el odio por razones de género es esto: coincidir o pensar que la mujer es menos o que la mujer no vale como persona. Eso es, en Claro. realidad, consiste el odio de género a la que se refiere la fracción primera del delito de feminicidio. Pero así como pasa con de varones hacia mujeres, hoy en día también hay otra teoría que nos habla acerca del embrismo. Tú hablabas hace un ratito del matriarcado, como tal no existe tanto esa figura, lo que existe es la figura del embrismo. Y el embrismo consiste en eso, en fomentar el odio hacia los varones, y hay muchas chicas que literalmente generan odio y también piensan que los hombres son inferiores, lo cual son ideas, yo creo que tanto el machismo como el embrismo son ideas completamente extremas, ¿no? Extremistas. Extrema. Pero lo cierto es que ambas llevan a Embrismo. cabo la ejecución de este tipo de actitudes. Tú decías hace un momento, bueno, ahorita estamos viendo que hay varones que las ejecutan, ¿no? Y bueno, hace un momento incluso comentábamos, Marisela decía, yo no logro comprender, por ejemplo, aquel que mata a una mujer o aquel que abusa sexualmente a una mujer que está ya muerta, ¿no? En el caso de necrofilia. O, por ejemplo, lo que yo les platicaba, porque también lo dice el código en la tercera fracción, cuando se mutilen los cuerpos, ¿no? O sea, también hay personas que son gustosas de poder mutilar los cuerpos, ¿no? Ya de las personas que han fallecido, o bien, aún estando con vida, hay personas que les genera placer este tipo de cosas. Bueno, yo les decía hace un momento, dentro de la psicología criminal, y dentro de la psicología o de la sexualidad, cuando entra uno al tema de las filias, básicamente nos dice que las filias las tenemos todos, algunos de una manera, algunos de otra manera. Y estas tres ciencias, hablan acerca de más de 1000 filias, por ejemplo. Pero obviamente hay la gran división entre las filias, son las que se encuentran como legales y las ilegales. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, hay las ilegales que, por ejemplo, tú no puedes atentar contra un cuerpo que ya está fallecido, pero lo cierto es que pues hay personas que son gustosas de tener este tipo de encuentros, ¿no? Entonces, por eso es que el Código Penal, en este caso, lo tipifica. No solamente habla acerca de quítale la vida a una mujer y ya es feminicidio, no, establece 7 supuestos, 7 fracciones, en donde te dice, pues, ¿sabes qué? Puedes cometer la figura si es que llevas a cabo el tema de la necrofilia, si la mutilas, si hay violencia intrafamiliar, si hay una relación de esposo, de concubina, de amante, de noviazgo, también puede ser feminicidio, y entre muchas otras más que nos estipula el código. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba explicando. La teoría hoy nos dice que el tema del virilicidio también se tiene que tipificar. Hay algo que de alguna manera entra en contradicción porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido una jurisprudencia al respecto, ya ha manifestado que el hecho de que para el hombre no exista un delito específico no resulta ser discriminatorio. Eso es lo que dijo la Corte en aquel momento del análisis de esa jurisprudencia en la discusión.
Bueno, ese criterio de tener por ahí de unos 3 años, no es muy viejo, 3, 2 años más o menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, ahora, ¿no? Ahora lo que vamos a estar teniendo es que probablemente se discutan, a lo mejor no en los próximos 5 años, pero a lo mejor dentro de los próximos 10 años, sí que se discuta si en realidad debe de existir la figura de virilicidio, porque también como lo comentas, Josué, pues también, así como el varón puede ejecutar a una mujer, lo cual es completamente atroz y aparte ilegal, porque recuerden que es delito, también hay mujeres que pueden llegar a atentar contra la vida del varón, o sea, hay casos también de esta naturaleza, sin embargo, el código no lo prevé como virilicidio, simplemente prevé También, como y también hay mutilación también, profe. ¿Cómo? Y también hay mutilación. Y también hay mutilación, profe. Bueno, pues cualquiera de los dos supuestos, ¿no? Ahorita que estaba yo recordando los delitos de los homicidios, no sé si se acuerden también del monstruo de Catepec, no del que vimos en el delito de que mataba a las mujeres, ¿no? Porque eso obviamente sí es feminicida, porque recuerden que cuando yo les proyecté a ustedes el video de ese caso, recuerden que el chico literalmente dice las odio, ¿no? O sea, él dice que prefiere incluso que coman sus perros o que los perros logren respirar a que una mujer respire. O sea, ya cuando vimos esa declaración, bueno, la vimos en clase conjuntamente, pues ya te das cuenta que sí hay personas que llegan a pensar o tienen un pensamiento completamente distanciado de la realidad. Pero en el caso, por ejemplo, de las mutilaciones, pues bueno, es una práctica que, bueno, yo les decía hace un momento cuando explicaba el tema de las filias, haciendo referencia al tema de psicología criminal, al tema de psicología, al tema de sexualidad, estas 3 ciencias que son independientes, pero que de alguna manera se correlacionan cuando hablamos acerca de delitos en materia de feminicidio, de materia sexual, sobre todo en materia sexual, viene esta parte de qué es legal y qué es ilegal, ¿no? Y en esta situación, pues bueno, yo no logro comprender, y seré sincero, no logro comprender a una persona que logra tener una excitación con la mutilación de un cuerpo humano, no lo logro comprender. Sin embargo, pues bueno, los hay, porque les decía, el código penal nos habla de esto en la segunda fracción. O sea, la segunda fracción del delito de feminicidio habla acerca de las mutilaciones de las mujeres, ¿no? Lesiones que hayan infringido, degradantes o previas, o los actos de necrofilia. Te dice, si tú cometes alguna de estas conductas y la fémina fallece, es feminicidio. Entonces, pues bueno, en este caso el código lo que nos está obviamente estableciendo es la especie de la mínima y máxima en cuanto a los límites de lo legal y de lo ilegal. Sin embargo, pues bueno, lo que estamos viendo es que es una práctica que se está ejecutando cada vez con mayor reiteración. Y eso es algo alarmante. Yo les decía hace un momento cuando hablábamos al principio del delito. Esta es una práctica que empezó en Ciudad Juárez, ¿no? Y después de Ciudad Juárez mudó al Estado de México, por ahí del 2015, 2016. Y después en 2017 viene para Puebla. Actualmente la ola ya ni siquiera está en Puebla. Actualmente el mayor número de feminicidios está en Guerrero. Entonces, hagan de cuenta que el mapa del delito ha ido bajando en los estados de la República. El problema es que no solamente son los que tienen el mayor índice de feminicidio, sino también los demás estados sí se están cometiendo estos delitos, a lo mejor no a la magnitud de los estados que mencioné hace un momento o en la proporción de los estados que mencioné hace un momento, pero de alguna forma están implicados y están infringidos en la práctica de la comisión del delito. Y eso es lo grave. Por eso es que, bueno, ante tanta violencia sobre la mujer, porque ya hubo la codificación, en este caso, del delito en específico, que es el feminicidio, pues es por eso que hemos estado viendo también el tema de las marchas, ¿no? Es decir, también esta queja de las chicas que pertenecen a los grupos de feministas y que también nos dicen, ¿sabes qué? Pues no está bien que se cometan estos delitos, no está bien que seamos víctimas de lo que ha estado pasando, porque lejos de eliminarse la práctica, por el contrario, se está reiterando y reiterando en todos los estados de la República, y eso ha generado una preocupación enorme en cuanto a las chicas. Pues bueno, no solamente el tema de las protestas de estos grupos feministas van en base al tema del aborto, sino también van en base al tema de la violencia contra la mujer, que históricamente ha sufrido, porque vuelvo a repetir, históricamente México ha sido un estado machista, ¿no? Es más, por ejemplo, el machismo incluso se representa en el hecho de, por ejemplo, yo he visto muchos varones, y hablando ahorita enlazo con el tema del feminicidio, me voy a desviar un poco, pero por ejemplo, yo he visto muchos varones que no comprendo por qué le prohíben a su chica arreglarse, por ejemplo, eso es un acto machista, muy machista.
O, por ejemplo, aquellos varones que piensan que la mujer no puede trabajar. Eso es otro acto machista, muy machista, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cada quien se arregla conforme piensa o como cree. Ya si la otra persona decide o no cambiar su conducta, es algo que únicamente le corresponde a la persona de manera particular, en base a sus convicciones, en base a su pensamiento y nada más. Porque al final de cuentas, aunque seas tú su pareja, tú le podrás decir lo que sea, pero ella tendrá que decidir si te hace caso o no. Y si no te hace caso, no pasa absolutamente nada, porque es una decisión personal en la que ella decida a lo mejor limitarse de ciertas cosas, pero solamente le compete a ella. A ti, aunque sea su esposo, no te da derecho de poderle opinar una situación de que, ay, ¿sabes qué? No me gusta que te vistas así. Ay, ¿sabes qué? No me gusta que te arregles así. Esos son actos machistas. Y en base a estos fenómenos que hemos estado teniendo de machismos, incluso si quieren también podemos hablar de micromachismos, porque también hay conductas que a lo mejor no son directas, pero son indirectas, en donde de alguna manera se tiene esta tipificación, pues bueno, también genera este odio exacerbado entre hombres y mujeres. Y bueno, les decía hace un momento, en el caso de este monstruo, del llamado monstruo de Catepec, que es otro al que vimos, él de plano cae en la cárcel porque tenía un cuerpo escondido en su casa, ¿no? Lo cual tampoco logro comprender cómo alguien puede esconder un cuerpo en su casa después de que ya lo ejecutaste. No me imagino si no huele mal o si ya se está descomponiendo. Vamos, es un proceso final de descomposición. Pero este chico lo logran detener porque tenía un cuerpo, es decir, el cuerpo del delito, o lo que hoy llamamos cadena de custodia, la tenía dentro de su casa. Y él al final está en la cárcel y le hace una llamada a su mamá. Y le dice a la mamá, ¿sabes qué, mamá? No te preocupes por mí. Te lo voy a decir así, a mí o me matan, o me muero en la cárcel, o simplemente, me van a torturar. Dice, es algo que tú tienes que saber, ¿no? O me mandan al hospital. Y le dice la mamá, no, hijo, yo te quiero mucho, yo sé que vas a recapacitar tu vida y que es injusto lo que te está pasando. Entonces, a veces también nos damos cuenta que estas conductas de odio hacia la mujer, de lo que habla la fracción primera del Código Penal, o sea, el tema de las razones de género, que presentes odio por razones de género, a lo mejor cuestiones de ¿cómo llamarlo así? De, de, de discriminación, vamos, en un sentido muy peyorativo hacia una mujer, a veces son provocados por conductas psicológicas que vienen desde el propio núcleo. Yo sinceramente no comprendo cómo una mamá que en cuanto a detienen a su hijo con el cuerpo de la chica, todavía sigue pensando que su hijo puede ser bueno. O sea, es una situación que de alguna manera no sale de mi comprensión, porque lo están deteniendo con el cuerpo, es decir, con la evidencia, no lo están deteniendo en un supuesto. Si hay un supuesto, a lo mejor puedes decir, puedo pelear, ¿no? O hay errores en la carpeta de investigación y me voy a pelear a audiencia haciendo evidente los errores de la carpeta. Y a lo mejor lo logro salvar, pero aquí lo encuentran infragante. Y cuando ya lo entrevistan, cuando viene su primera declaración, el tipo decía que era la tercera novia que había matado, la tercera. Y a todas las había tenido un tiempo posterior de la muerte en su domicilio. Y aparte él mismo narra que dentro del domicilio, viendo el cuerpo ya en estado de descomposición, decía, yo abusaba sexualmente de ellas. Es decir, estamos hablando de una persona completamente, con conductas completamente desfasadas de una realidad o de un consenso social que tenemos todos en base a la ley, porque la ley es, digamos que nuestra moral social, ¿no? Nuestra moral social es la ley, porque es la que nos establece lo permitido y lo prohibido. Ya de manera personal, bueno, ahí ya entrarán otros factores, ya podemos hablar de manera personal, ya cada uno tendrá que decir si es religioso, si no es religioso, si tiene convicciones de valores, si tiene ética, bueno, esa ya será otra cuestión. Pero la moral social es la ley, ella es la que nos dice qué está permitido y qué está no, hasta dónde puedo llegar a cometer una conducta y hasta dónde no. Pero sin embargo, este caso, o este muchacho que lo narra en la declaración, pues él dice, es la tercera que mato y es la tercera a la que tenía en el domicilio y es a la tercera que llevaba a cabo este tipo de conductas. Entonces, el tema del feminicidio es una conducta que se tipificó de manera urgente, pero se tipifica de manera urgente porque la propia legislatura se percata que en realidad sí hay conductas de varones
demasiado agresivas hacia las chicas. O por ejemplo, no sé si ustedes vieron las imágenes del desollador también ese fue en la Ciudad de México, fíjense, de este chico, que fue muy famoso, incluso, ahí criticaron mucho a quienes compartieron las imágenes, en donde este muchacho, era una persona alcohólica, por cierto era poblano, pero viviendo en la Ciudad de México, era una persona que era alcohólica, y la mujer, que era 20 años más chica que él, porque el señor tenía como 45, la chica tenía como 25 años de edad, era muy joven, obviamente del alcoholismo de la pareja, le dice al muchacho que si no deja de tomar, lo va a matar, y en ese momento la chica saca un cuchillo. Entonces, este señor narra que en el momento de que le dice, te voy a matar, le dice, pues órale, apuñálame, y dice que toma el cuchillo, y se lo pone en la boca del estómago, y le dice a la fémina, apuñálame. Y la fémina, pues obviamente se lo dijo a lo mejor de coraje, pero no se atrevía a hacerlo, ¿no? O sea, no se atrevía a hacerlo. Y este señor, literalmente, dice, no lo vas a hacer. Entonces dice que le quita el cuchillo, y en ese momento la apuñala a ella. La apuñala por el estómago y después la apuñala por el cuello. Y cuando se da cuenta que ya la mató, pues ahora viene la euforia del espanto de que lo vayan a cachar. Entonces, lo que hace este señor es que le quita la piel, ya con el cuerpo muerto, le empieza a quitar la piel y la empieza a enviar por la taza del baño. Y así es como empieza a quitarle toda la carne. ¿Cuándo es cuando llegan al domicilio? Obviamente los vecinos se percatan de esto porque hay un momento en donde él decide tirar las cosas que no se fueron por la taza del baño, que eran los órganos, en este caso los pulmones, el estómago, el hígado, el páncreas, todos esos órganos. Y este señor lo que hace es, mete los órganos en una bolsa de plástico y la va a dejar a donde estaba la basura. Los vecinos, al percatarse de esto, se dan cuenta que es sangre y obviamente llaman a la policía y dicen, ¿sabes qué? Pues hay un vecino que acaba de sacar un bulto de esta naturaleza y el bulto va con sangre. Entonces acude la policía, lo reciben los vecinos y abren el bulto en la calle y se percatan que son órganos. Cuando van al domicilio que le señalan los vecinos, llegan al domicilio, tocan y obviamente el señor abre la puerta, pero abre la puerta lleno con el cuerpo de sangre. Yo creo que en su euforia, pues no, yo creo que ya ni siquiera estaba consciente de cómo estaba actuando. Los policías se percatan de esta naturaleza, entran al domicilio y, oh my God, cuando entran al domicilio, en la sala ven el reguero de sangre y ven el cuerpo de la fémina ya desollada. Desollar quiere decir que solamente ves los huesos, ya sin la carne. Lo único que tenía incluso de la cara, bueno, ya le había quitado los músculos faciales y obviamente iba por el tema de los ojos y le faltaba el tema del cráneo y la cabeza. Pero obviamente en ese momento que entran los policías lo detienen al sujeto y lo ponen a disposición y obviamente es por el delito de feminicidio. Pero imagínense hasta dónde puede llegar la conducta psicosocial de un sujeto como para poder, por el miedo de que lo lleguen a llevar a la cárcel, por el miedo de quitarle la carne a la chica, enviarla por el excusado y ya lo que no pudo triturar, pues ya lo mandó lo mandó a tirar a la basura y pues bueno, ¿hasta dónde creen que llega el estado psicosocial de una persona para cometer este delito? Entonces, el tema del feminicidio es algo bastante grave. Y por eso les decía, cuando vemos estos delitos, por ejemplo, hace un ratito que vimos el tema del homicidio, ahorita que estamos viendo el tema del feminicidio, no son delitos en realidad muy sencillos. Es más, hasta incluso explicarlos en la clase me resulta a veces un poco complicado, ¿no? O sea, el poder decir hasta dónde va la conducta por parte de una persona cuando llega a cometer este tipo de actos, ¿no? Es algo completamente, pues para mi gusto, bastante atroz. No sé qué piensen ustedes. Demasiado loco, profe. Pero pues lo cierto es que se cometen este tipo de conductas. O sea, no estamos hablando de algo aislado. Hay muchas personas que llegan a cometer ese tipo de conductas. Dime, Josué. Yo creo que tanto hombres están bien locos, no todos, pero
sí están fuera de sí, y también hay mujeres fuera de sí, iguales. Y también hay mutilación. Yo le digo esto y por eso toqué ese pedacito, porque en un lugar que muy lejano de acá, hace muchos años, precisamente la fémina se enloqueció y por celos. Y lo que hizo yo es también mutilarlo, pero curioso, una parte de aquello que le conté, eso no lo mutiló, eso lo tenía de trofeo, yo creo, porque eh, las demás partes se las dio pues a los perros que fueran comiendo y así pedazos de cráneo, pedazos de cosas los perros estaban comiendo por un lugar muy lejano de allá por las sierras altas del estado de Chiapas. Y se dice que pues que aquel tenía pues relaciones sexuales, ahorita lo que nos platicaba, con la que asesinaba, pero también aquella yo creo que tenía fantasías sexuales, se quedó también y lo mutiló, le mutiló pues aquello que le conté. Entonces, hay conductas que realmente, tanto hombres como mujeres, y por eso le digo, o pienso que hay mucha atrocidad en nuestro país, mucha gente, hombre y mujer sanguíneos, digo sanguíneos, sanguinarios. Tal vez sea nuestra naturaleza, tal vez seamos nosotros como raza, no lo sé, pero sí hay cosas que dice uno, queda uno perplejo, queda uno totalmente enajenado, dice, ¿cómo puede pasar esto? ¿Estoy soñando o es real? Ya me pasó, ya lo viví. Pues es una Digo, situación es cuanto. verdaderamente compleja, porque considero que, bueno, sí hay personas completamente desfasadas, ¿no? No logro comprender en mi razón cómo es que llegan a cometer esos actos, pero lo cierto es que los cometen. Y como veíamos hace un momento en el video que veíamos de este delincuente, decía, pues maté 300, ¿no? Con mis propias manos, ¿no? Y mandé a matar otros 300. Es decir, no hay una conciencia de límites para estas personas. Para ellos es normal, ¿no? Ejecutar a una persona, para nosotros no lo es. Pero para ellos es completamente normal. Y estoy seguro que ellos lo ejecutan o ejecutan el acto y pueden comer tranquilamente en sus casas con sus familias y con sus hijos, ir a pasear al parque como si nada hubiera pasado. O sea, para que se den cuenta hasta dónde llega esta gran inquietud o gran, ímpetu limitante para poder cometer una conducta de esta naturaleza. Pero lo cierto es que pasa, y eso es lo grave que hemos estado teniendo en la actual legislación, de manera, consecutiva, ¿no? Entonces, vean lo que dice el delito, ¿no? Ahí viene esa parte, y bueno, son de los delitos que de alguna manera se van cometiendo conforme van pasando las tipificaciones. Fíjense, además de las sanciones descritas en el artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos de la relación, con la relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, que esto es algo importante. Si, por ejemplo, si a lo mejor yo maté a mi mamá, ¿no? Por ejemplo, por quedarme con la herencia que venía de mi papá, aquí ya te lo está diciendo, si tú cometes esta conducta, pierdes los derechos de carácter sucesorio. O sea, aquí sí viene una regla y una excepción. Aquí, si bien es cierto, es un derecho que te corresponde por línea consanguínea, pero lo pierdes por la conducta que precisamente pues consiste en no respetar la vida que te da ese derecho sucesorio. Fíjense, en el caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio, que eso es algo importante. Si al final de que logren incursionar en el delito de feminicidio a una persona y no se comprueben estas razones de odio que ya vimos con antelación, entonces te aplican penas como si fuera el homicidio.
Así es como se te va a juzgar, como si hubieras cometido un homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración de administración de justicia, en este caso del feminicidio, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500,500 días, además de destituido e inhabilitado de 3 días a 10 años para desempeñar el empleo o cargo o comisión pública. Que esto también es importante, cómo es que se llegan a tipificar los delitos ante esta figura y cómo es que llegan a regularse este tipo de situaciones y este tipo de delitos. Y bueno, ¿qué piensan? Miren, hasta Pues yo Maricel... pienso que falta todavía meterle algunas tipificaciones a la Constitución y también a los códigos. Porque Maricel, sí, todavía hay conductas. Es que ya, no tenía idea de que tanta gente hiciera tanto daño. Por eso les mostré el índice hace un ratito de INEGI. Había más de 35,000 homicidios. Casi 36,000 homicidios. 36,000. O sea, estamos hablando de que en el país murieron un estadio Cuauhtémoc completo, con aforo completo. Entonces hay que aprender a disparar para defenderse. Pues no podemos hacer eso, pero yo creo que sí, lo que podemos hacer es salirnos de las zonas en donde podemos considerar un riesgo. Si es una relación personal, hay que salirse a tiempo, antes de que esto se vuelva complicado. Si es una situación, si es una situación, que a lo mejor es por una cuestión de amistades, pues creo que habría que dejar esas amistades. Si es una situación por temas laborales, lo mejor es renunciar. Pero al final de cuentas, nadie está exento o ninguna chica está exenta de que pueda pasar una situación de esta naturaleza, lo cual es muy grave, ¿no? Pero bueno, como les decía, es una de las cosas que de alguna forma hoy están de manera tipificada, ¿no? Es algo bastante grave en ese sentido. Como podrán darse cuenta, no son hechos aislados, son hechos muy concurrentes, y bueno, veremos qué es lo que pasará en tiempo posterior, porque de alguna manera sí se están generando conductas demasiado violentas, y parece que vamos en aumento. O sea, si pensamos que ya llegamos a la violencia extrema, probablemente tal vez nos falte para poder llegar a ese estado de violencia extrema, porque lo que hemos visto en los delitos de homicidio y feminicidio en el país es que lejos de que se vayan reduciendo, al contrario, están aumentando los índices. Entonces, pues es una realidad que no mejora y que tampoco nos conviene a nosotros en que esto se empeore. Ya estamos bastante violentos como para pensar que podemos ser aún más violentos. ¿No creen? Ya se están sabiendo un poco más porque siempre han existido. Para mí ya nada es nuevo. Así es. ¿Y habrá algún remedio? ¿Perdón? Que si habrá algún remedio. ¿Habrá algún remedio? Pues los gobernantes el presidente Calderón, cuando inicia la guerra contra el narco, pensó que matándolos iba a acabar con el problema. Error, no terminó. El presidente Peña pensó que quitando a los líderes de las organizaciones criminales se iba a acabar la violencia. Perdió. Y el presidente Andrés Manuel piensa que no enfrentándolos, pero que quitándoles el dinero, es como se va a acabar ese tipo de conductas. Y también está perdiendo. Entonces, ninguna estrategia actual ha funcionado con el tema de la violencia. Yo creo que también es voltear a ver que la sociedad es la enferma, no tanto el gobierno, sino la sociedad es la que está cayendo en conductas de manera extrema, ¿no creen? Es lo que les platicaba yo la vez pasada, mi punto de vista de qué es la sociedad, profe. Es la sociedad, es lo que nosotros creemos que es éxito, que es que somos exitosos y adquirimos conductas de pandillerismo, de copiar lo que
creemos que eso es lo que la gente correcta hace y está totalmente... Así es como se multiplica la maldad. Entonces, para mí, no es nuestra sociedad, es nosotros, porque tenemos un concepto de lo que es amor equivocado, un concepto de lo que es educar equivocado, tenemos un concepto de lo que es el éxito equivocado, un concepto equivocado de la felicidad y del amor. Para mí, en lo personal, pero yo no soy nada. Yo tómenme por loco, pero yo solamente creo que ese es el problema. En México, ya la misma sociedad, los niños cuando nacen ya los van, ya los venimos maleando, ya niñitos quieren ser pandilleristas, quieren ser guachicoleros, quieren ser maras salvatruchas, ya las niñas ya actúan, todos los hombres son iguales y cosas así. No sé si sea hasta la televisión de las estrellas la que nos educa. Pues no sabría decirte ahí cuál sea, pero lo cierto es que estamos teniendo conductas cada vez más agresivas y eso es algo que está generando mucha violencia y también mucha preocupación en realidad, pero bueno, veremos qué es lo que pasa en tiempo posterior. ¿Les parece si dejamos la sesión hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Hecho. Pues cuídense, nos vemos la próxima semana. Sí, profe, que Bueno, descanse. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.